Hola, soy Marco Rodríguez Puentes y el día de hoy nos acompaña Camilo Rodríguez Quintana, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad de La Sabana y especialista en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene gran experiencia en Derecho Corporativo y actualmente es el abogado de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Hola Camilo, bienvenido. Hola Marcos, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Me Bueno, escuchas ahí bien? sí, te escucho bien. Bueno, creo que la primera pregunta que querría hacer es ¿qué es agrosavia? Porque creo que una buena proporción de la población no sabe que esa entidad existe y no conoce su naturaleza. ¿Qué nos puedes decir de la entidad? Sí, una buena exposición acerca de eso es como remontarnos mucho más atrás, antes de que Agrosavia se llamara Agrosavia. Y su nombre era Corpoica. Corpoica porque venía del Ica. Y mucho antes de llamarse Corpoica, era un departamento del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario. Y ese departamento se dedicaba a hacer investigación en materia agropecuaria. Eh, Como nos imaginamos, el agro es un tema muy extenso. No solamente hablamos de frutas, verduras, sino que también hablamos de animales y también hablamos de abejas y de sus derivados. Y todo eso, toda esa investigación, digamos, se le quedó un poco grande a ese departamento del ICA, eh, que hacía mucha investigación, investigación en temas de cuál puede ser la mejor manera de mantener tipos de ganado, dependiendo del espacio geográfico en el que se desarrollen. Uno puede traer, digamos, el mejor ganado de Nueva Zelanda, el que dé más leche, el que sea más resistente en Nueva Zelanda, pero pues cuando uno lo lleva a la ribera del río, si no, seguramente ese ganado no va a sostenerse de la misma manera, o cuando lo llevemos a zonas del Magdalena o a zonas de Pasto, incluso en Nariño, no es lo mismo. Entonces necesitábamos una investigación acerca de temas biológicos y temas genéticos que fortaleciera el agro colombiano. Se creó entonces Corpoica a través de una donación grande del ICA y a través del préstamo de los terrenos del ICA. Ahorita nosotros trabajamos en terrenos que actualmente son del ICA y que están ubicados alrededor de casi todo el país. Tenemos 13 centros de investigación ubicados en el Llano, ubicados en el Chocó hay uno, ubicados en el Magdalena, en casi todas las zonas del país. Entonces, ¿a qué se dedica Agrosavia? Se dedica a hacer investigación, investigación en materia agropecuaria. Yo creo que es la entidad del Estado que más contrata eh, casi a la par de las universidades, eh, doctores, doctores en genética, doctores en tecnología biomolecular, en entomología, doctores en temas veterinarios y, y son temas súper apasionantes que uno no pensaría que el Estado se dedicara a hacer. Eh, Producción de abejas, hacer abejas criollas que se adapten de la mejor manera a los pisos térmicos de Colombia y produzcan una miel en una cantidad que sea comercialmente sostenible, por ejemplo. Los temas son muchísimos, los temas son muchísimos en los que trabaja Pero Agrosavia. es increíble la cantidad de cosas con las que tienen relación y pareciera que un buen impacto de la actividad estatal frente a los sectores económicos se realiza a través de Agrosavia. Así es, así es. Y hemos tratado realmente de aplicar, claro, al agro, al sector agropecuario, a través de aportar algo de tecnología, pero al agro de manera integral, es decir, no solamente quedándonos en temas frutales, por ejemplo, que es muy fuerte, sino también en temas bovinos o otras semillas como,
que se ponen de moda, pero que esa moda a los productores les sirve, o los arándanos, por ejemplo, los arándanos son una fruta que últimamente se han puesto muy de moda y y que a los productores les sirve. La uchuva, comí uchuva y de un momento a otro todo el mundo empezó a probar la uchuva y pareció como la sensación. Esas modas culinarias, esas modas gastronómicas se reflejan también en una necesidad del agro por fortalecerse. Entonces, a ese caso de la uchuva, por ejemplo, Agrosavia se le entregó de lleno porque la uchuva se podría muy rápido. La uchuva era de Colombia y de las zonas frías de Colombia era de muy buen sabor, pero cuando uno la empacaba y la llevaba al supermercado, se se podría muy fácil y entonces eso no le servía a los consumidores ni a los intermediarios y Agrosavia se dedicó a hacer una investigación seria a través de todas las metodologías científicas que se tienen que manejar para hacer uchuvas de la mejor calidad. Y todo Podríamos eso decir se ve que, reflejado en muchísimos sectores, también, o sea, microsectores del pero sector una agropecuario. pregunta, ¿podríamos decir que esas uchuvas que se desarrollan para que no se pudran tan rápido son transgénicas? Sí, seguramente, seguramente el tema de la investigación y a través pues del poco conocimiento en tema biológico, me he podido dar cuenta de que muchas veces tenemos como un tabú acerca del tema de los transgénicos. Y el tema de los transgénicos es sencillamente es una selección biológica que se hace de los mejores, fijan en un lote de cultivos, se toma la mejor planta y esa mejor planta es la que se siembra y es la que se limpia porque tiene puede tener muchos animales, puede tener algún tipo de virus, hongos, se limpia, se hace una limpieza y de pronto si se quiere se puede cruzar con otro tipo de uchuva o con otro tipo de biológico que la haga o más resistente a la plaga o más resistente a una temperatura o que la haga más productiva. Y esa mejora biológica es la que tarde o temprano la van a conocer como transgénicos. Sin embargo, existe un tabú y existe como un pensamiento de que todo lo transgénico es de alguna manera artificial y es de alguna manera como que se le metió la mano negra. Y no siempre tiene que ser así. No digo que nunca sea así, pero no siempre tiene que ser así. Es una mejora que se hace a través de un trabajo, sí, de laboratorio, que a través de un trabajo, sí, de genetistas especializados, pero que no conlleva, digamos, esa mano negra que nosotros hemos visto a través también de experiencias que se han presentado y que se han presentado pues de manera un poco más aislada. Aquí lo que se hace es tratar de mejorar mucho la productividad en aras de que al sector agropecuario le vaya bien, pero que también al agrocolombiano y al mismo consumidor le vaya bien. Mm, ejemplos de esos, como te digo, hay muchísimos. Otra gran responsabilidad de las que tiene Agrosavia, y esto me pareció súper interesante cuando lo vine a entender, es el banco de germoplasma del país. Así como Colombia tiene una reserva en oro debajo del Teatro Colón, nosotros también tenemos en Colombia una reserva agropecuaria de banco de germoplasma. ¿Qué significa eso? Que el país, del Ministerio de Agricultura y a través específicamente en ejecución de Agrosavia, se ha preocupado porque los alimentos seguros y los alimentos que más se producen y los alimentos que
si eventualmente en una escasez alimentaria o en una situación, se me imagino de una plaga, no sé si hayas escuchado, por ejemplo, de una plaga que hay del banano en el Magdalena, que lo están controlando muchísimo. En el evento en el Sí, que eso llegue a suceder, una situación, digamos, trágica, tendría que ocurrir, en el que, por ejemplo, la papa criolla escasee o la papa criolla le entre una plaga terrible. Agrosavia administra un banco de germoplasma dentro de sus neveras, dentro de sitios congelados e inclusive dentro de terrenos cultivados. Nosotros guardamos las papas modelo físicas, las semillas de muchísimos productos agropecuarios para el tema de animales de razas criollas. Guardamos también embriones de esos animales congelados y también guardamos en nuestros terrenos eh, ganado en pie, garantizando esa seguridad de que el banco de germoplasma del país se está garantizando. Inclusive Colombia puede decir que hace parte de ese banco de germoplasma internacional, aportando muchos de nuestros frijoles y nuestros garbanzos, algunas de nuestras semillas guardadas allá en ese repositorio. Yo creo sí, que fue algo mucho como más, pero más simbólico, pero es muy ah, interesante saber que hay una entidad que está haciendo eso no es muy y interesante que tiene porque mucho yo sentido. tenía la idea, por ejemplo, de que el Banco de Semillas de Noruega era del gobierno noruego. No sabía que fuera algo internacional y no sabía que hubiera participación, pues en la medida que fuera por parte de Colombia. Sí, seguramente no es más allá de una caja, o sea, no creo que sea más de una caja de 20 centímetros por 30 centímetros, pero y yo creo que estaba en eso, es en el evento de una catástrofe o en el evento de una escasez alimentaria y no estamos muy lejos, no estamos muy lejos digamos, una situación como la que se vivió en la Segunda Guerra, personas morían literalmente de hambre porque no tenían cómo cultivar y porque precisamente las condiciones de guerra se oponían a que creciera una planta para la alimentación de la sociedad. Y una guerra acababa con toda esa situación y precisamente el banco de germoplasma está pensado para eso. Y Colombia se puede dar el lujo de que dentro de su gran biodiversidad hay una entidad que está preocupada por eso y que se dedica a hacer eso. Y no solamente en Bogotá, ¿no? Eh, Parte de su banco de germoplasma está en Medellín, no es en Medellín, es cerca de Medellín, en Río Negro, Antioquia, en Casanare, como te digo, por allá en la zona del Chocó. Entonces, es un tema bien interesante, que uno no Genial. pensaría que Colombia hace eso. Y que uno no pensaría que Colombia como entidad estatal tiene, tiene una corporación que contrata doctores y que contrata especialistas y que contrata muchísimos magísteres para dedicarse de lleno a la investigación. Bueno, ahí yo te preguntaría, ¿cuál es la función que tú cumples en la entidad? Frente a la entidad Bueno, y lo que yo considerando las garantizo es, contrataciones de estas personas. sí, lo que yo garantizo es, como casi toda oficina asesora jurídica, es evitar el riesgo jurídico. Y cuando uno habla de trabajar en la sección contractual de una entidad, uno lo empieza a ver como eso, como al principio uno lo empieza a ver como eso, como la organización o el departamento que se dedica a hacer el papeleo. Entonces, hacemos el negocio y hacemos el papeleo. No te preocupes por eso lo hace mi oficina asesora jurídica y ellos nos muestran eso. Pero ya después de que uno se involucra en la oficina asesora jurídica, uno lo que hace es, uno se convierte es como en una linterna que alumbra riesgos, y en una linterna que alumbra esos riesgos y trata como de prevenirlos y de
de evitarlos a través de algo que se llama un clausulado. Y esos clausulados muchas veces gustan, muchas veces no gustan, pero finalmente es la tarea, digamos, un poco engorrosa para el área técnica, porque el área técnica lo que quiere hacer es producir eso ya, y en temas biológicos es mucho más, porque nos ha pasado el caso de que las semillas, las semillas de arveja ya están, y si usted no me ayuda con ese contrato para la próxima semana, esas semillas ya no sirven. No sé si te ha pasado que compras una libra de arvejas y se te olvida, o compras una libra de papas y se te olvida, y cuando abres la gaveta dices, uy, esto ya tiene raicitas. Para esa época, para esa época también nosotros hemos vivido situaciones en las que se tiene que ejecutar un proyecto, la situación biológica no lo permite, o se tienen que mantener unos ganados en pie y el ganado no da espera, el ganado tiene que comer sí o sí, y la negociación de forraje se tiene que hacer. Entonces también hay que pensar mucho en el cliente interno, en los riesgos que puede tener el cliente interno y en la gestión contractual que se tiene que hacer a través del clausulado, pero también en la eficiencia que se tiene que manejar y en la necesidad real. Muchas veces nosotros vemos en el papel, y en el papel pues se ven muchas cosas eh, que pueden gustar o pueden no gustar, pero que nosotros también lo tenemos que analizar desde el punto de vista del técnico y desde el punto de vista de cómo se maneja operativamente un contrato. Y yo les puedo decir, eh, no podemos negociar lanchas sin que se nos manejen órdenes de compra, por ejemplo. Y el técnico me dice, usted no le puede decir eso a un lanchero en el río Sinú. O sea, usted no le puede decir eso a un ranchero que se dedica a eso, que no sabe leer, no sabe escribir, que me haga una orden de compra, porque finalmente eso, o sea, eso se lee muy lindo en el contrato, pero en la vida real eso no opera así. Y así muchísimas cosas. Entonces en la ¿Y vida real existen muchos nosotros casos de analfabetismo con los contratistas en esos entornos? Me llama la no, atención no solo, esa sí, idea de que claro, no saben leer no y solo, no escribir. solo de analfabetismo, ¿Cómo no está ese solo de tema? analfabetismo, no solo de analfabetismo, porque finalmente eso se puede manejar y son casos, digamos, contados, o son casos que ellos los pueden manejar, que ellos los pueden manejar a través ya, de pronto a través de los hijos, o a través de, digamos, del socio que sí sabe y él le ayuda a hacer de pronto un contrato, o que simplemente le dice que solamente saben firmar y que confían totalmente, y solamente saben firmar, pero muchas veces los contratos son de palabra, y en eso sí, en el tema agropecuario, muchas veces nos hemos encontrado con que todo lo hacen de palabra, y que cuando llega Agrosavia a solicitar que le presten un terreno para hacer una evaluación de fungicidas, o hacer una evaluación de abonos orgánicos, ellos dicen, esto es palabreado, yo no le voy a firmar nada, primero por la desconfianza que se ha generado en el sistema jurídico, y la desconfianza que se ha generado en el tema contractual a nivel de pueblo, pues, a nivel rural, y la costumbre, y la misma costumbre. La gente es muy, muy, muy reacia a generar el tema contractual, porque ellos vienen acostumbrados a hacerlo de palabra, hacerlo de palabra, y a las situaciones en las que se presenta algún inconveniente, o bien hacer acuerdos, hacer, digamos, una renegociación otra vez de palabra, o a cancelar el acuerdo, a cancelar el acuerdo. Y algo que se maneja acá, que me parece que es muy bonito en el tema rural, es la sanción social. Se ha venido acostumbrando a la formalización de la sanción, digamos, jurisdiccional, a la sanción del juez, y pues eso es algo, digamos, lo puedo llamar viene del derecho romano, tal vez, viene del derecho de los jueces, del derecho romano, pero todavía se ve que la sanción social existe.
y que si a ti tu nombre se te daña en un pueblo y todos los transportadores te reconocen como el mala paga o te reconocen como esa persona incumplida y todos los que venden por el sector te reconocen como la persona que no produce los resultados esperados, la sanción social puede llegar a ser incluso muchísimo más fuerte que la sanción jurisdiccional, porque más allá de eso, pues te puede sancionar, tú pagas tu sanción, te pueden embargar, tú pagas tu embargo, pero la sanción social muchas veces es la que queda, es la que permanece y es la que realmente puede quedar a la espalda de un productor. Entonces, eso también, Eso que también me he dado cuenta. pareciera equivaler mucho a la pérdida del goodwill en derecho comercial, ¿no? La pérdida de la buena fama. Y en últimas es uno de los Sí, sustentos de la posibilidad de contratar. Si la gente no confía en ti, en últimas eso termina significando que nadie va a contratar contigo. sí, total, total. Y uno lo llama aquí goodwill como si fuera algo nuevo, como si fuera realmente un tema de derecho contemporáneo que llegó hace Bueno, pocos ¿eso qué años, sería? ¿Como el buen el nombre? goodwill, es el prestigio, ¿Es cierto? El prestigio, el buen nombre. es el prestigio y el buen nombre. Si tú pierdes eso, es muy, muy, muy duro recuperarlo. Eh, el tema agropecuario en materia jurídica se maneja de una manera muy diferente a como uno pensaría que se maneja en Bueno, la yo creo que ciudad una y Agrosavia. constatación usual es que las cosas como se leen en Bogotá son distintas a como ocurren en muchos sitios alejados, especialmente Sí, cuando se toman determinaciones muy generalistas a nivel de cortes o a nivel de legislador, que son tan abstractas y tan lejanas, y se constata eso o se confronta eso con lo que ocurre en las regiones, ¿no? En lo que pues algunas personas llaman la Colombia profunda. Realmente son situaciones en las que muchas veces lo que ocurre en Bogotá no soluciona los problemas, sino que a veces los agrava. sí, totalmente. Y en el tema cuando yo estaba estudiando esto de políticas públicas, me daba cuenta que, y nos explicaban que no hay una decisión matemática para esto de legislar, y mucho menos para tomar decisiones. No hay no hay una solución, digamos, perfecta para eso, pero, pero yo creo que también es una necesidad urgente de que nosotros, y pues muchas veces ya se ha tratado de hacer, de que nosotros nos paremos en nuestra realidad y entendamos cuáles realmente nuestros vacíos, cuáles sí, claro, son nuestras fortalezas y cuáles son esas cosas en las que ya hemos trabajado, pero sobre todo saber cuáles son nuestras necesidades profundas, porque muchas veces se contrata al especialista de Noruega, al especialista de Estados Unidos, al director de seguridad de muchos países en donde realmente ha funcionado el tema de seguridad, pero no se ha contrastado el tema de seguridad con, digamos, el tema de educación. No se ha solucionado de raíz un tema de seguridad alimentaria en una zona. Y ya queremos solucionar de tajo el tema de seguridad física. Entonces, puede que el ejército llegue y la seguridad física se encuentre ahí, pero la gente sigue teniendo hambre, la gente sigue teniendo necesidades educativas graves, la gente sigue teniendo necesidades de conexión urgentes, de salud, de salubridad, de agua potable. Y sí, claro, nosotros vemos que el gran dolor puede que sean, digamos, las muertes o puede que sea, digamos, el tema de asuntos de narcotráfico y ese, digamos, es el incendio que hay que apagar urgente. Pero detrás de eso hay muchísimas chispas, muchísimos detonantes que existen que van a seguir generando esas necesidades básicas. Y son esas necesidades que desde la ciudad nosotros no analizamos y nosotros no magnificamos.
Yo mismo no las magnifico. Yo mismo no magnifico lo que es tener que ir al río, caminar 4 horas o caminar 2 horas a un río para poder recoger el agua y no tener, digamos, una bomba para poder llevar a mis animales y tener la necesidad de bañarme cada semana, cada 2 semanas. Lo máximo que he visto es eso en el desierto de la Tatacoa o en esas zonas desérticas cuando uno va a acampar. Finalmente, si yo ahorita tengo sed o si tengo ganas de ir a orinar, me paro, camino 4 metros y lo hago. Y el agua es totalmente potable además. Tengo toda esa certeza. Una persona en el desierto de la Tatacoa, créeme que no tiene esa facilidad y no la ha tenido durante muchísimos años. Y, y es una necesidad grave que tenemos de entender las regiones, de entender cómo funcionan las regiones y cuál es ese manejo que se le debe dar. Y yo diría, bueno, tú sabes que yo he sido más afecto al liberalismo clásico, eh, y en esa medida creo que algo en lo que probablemente coincidiríamos es en la necesidad de infraestructura. Y creo que sí, hay una falta terrible de infraestructura en muchísimos sitios. Y eso naturalmente genera desincentivos para la producción y genera desincentivos para la generación de riqueza por parte de la misma sociedad. O sea, ahora que tú hablas, por Y no solo ejemplo, eso. de comunicación, de acueductos, pues es muy complicado que la gente tenga acceso a conocimientos, es muy complicado que la gente saque también sus productos desde algunas zonas y que esos productos sean competitivos, por ejemplo, con la producción de coca, cuando no hay vías para hacerlo y cuando no hay acceso, no hay infraestructura para adquirir conocimientos, por ejemplo, se me ocurre, para generar, bueno, invernaderos o cosas por el estilo que podrían mejorar la capacidad productiva de algunos campesinos, pienso yo. En cualquier caso, hay una ausencia de muchas cosas que facilitarían otras, en efecto. Sí, y es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades y uno como que sueña diciendo, ya le dedicaron mucho tiempo la prioridad a este sector, ya empecemos a dar a otro. Por ejemplo, cuando las vías primarias, que la la ruta al Sol, la ruta Panamericana y esas, uno dice, y además, como ya le dedicaron tanta inversión, y otra vez vamos a tocar el tema de la corrupción, y el tema de la corrupción es un hoyo súper profundo. Yo realmente creo que Entonces, el tema de la corrupción ni siquiera es un tema que merezca tanta atención, porque me parece que es insolucionable. No sé tú qué opinas, pero yo tengo, he llegado a tener la percepción de que el argumento de es que si dejaran de robar o es que si acabáramos con la corrupción, pues es como sí, pues eso sería genial, pero nos sí, podemos quedar precisamente allá discutiendo iba. eso y nunca sacaríamos ningún otro proyecto adelante esperando corregir la corrupción y eso es Totalmente, incorregible. totalmente de acuerdo. Y para allá iba, te iba a decir, sí, el tema de la corrupción se va a tocar, necesariamente el tema de la corrupción se va a tocar, el hueco está, el hueco existe, pero, y no, no lo puedo llamar como estupidez administrativa, porque no es que tengamos unos dirigentes totalmente estúpidos, es decir, si la ruta panamericana está, es pues porque hubo una gestión, pero hasta qué punto el tema de prioridades o hasta qué punto el tema de intereses legítimos existe frente a la situación del país como tal, al país que realmente tenemos y no al país que creemos que tenemos porque
porque como Chile es así, entonces nosotros también tenemos que ser así. O porque como Tenemos el mismo Argentina código hace, civil. exacto, porque como Argentina hizo esto, entonces nosotros también tenemos que jalar para allá. No, porque Argentina tiene productores agropecuarios totalmente diferentes y Argentina tiene unos pisos térmicos totalmente diferentes, una idiosincrasia jurídica totalmente Frente. distinta y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar y yo creo que seguramente, y muchos estarán de acuerdo conmigo en el sentido en el que tenemos que llegar a conocernos, sí, tal vez nos conozcamos mucho, pero a conocernos más y a conocer muy bien qué es lo que tenemos, por qué es por qué tenemos lo que tenemos y cómo hacemos para cambiar eso y que además esos cambios peguen. Esos cambios, me acordé del chiste el chiste Esa ley aquí no de un pegó. proceso, sí, de un proceso licitatorio en el que le dijo, oiga, pero es que mire el código dice que los términos son estos. Sí, sí, doctor, pero es que ese código aquí no pegó. ¿Cómo hacer para que eso realmente se permee todo el país? Que el país es totalmente diferente en cada región a la que tú vas. Es un tema en el que hay que trabajar, pero eso también depende de muchísima disposición. Sí, la corrupción existe, pero la disposición también tendría que existir en el sentido en el que todos apuntáramos como para una unificación más a largo plazo. Volviendo a Agrosavia, Agrosavia se inventó, no, Agrosavia no se ha inventado nada. Agrosavia viene trabajando eh, en proyectos, en proyectos de muy largo plazo, en proyectos corporativos de largo plazo, sin importar el gobernante, en este caso es un director ejecutivo, sin importar el director ejecutivo, sin importar la junta directiva que esté, sin importar los que estén, tenemos como un plan estratégico y ese plan estratégico es el que se quiere llegar a lograr y para allá es que vamos apuntando a 2030. Entonces es algo así como que no se convierta en cuatrenios y en el cuatrenio y en comprometer, que lo que más cerca se hace es como comprometer la vigencia futura y digamos, y eso se ve más que todo es como un gol que me metieron. Oiga, cuando yo entré aquí a gobernar ya me tenían toteado de vigencias futuras y entonces a mí lo que me va a tocar es hacer, es comprometer la vigencia del siguiente periodo otra vez para poder ejecutar, pero entonces yo lo que estoy ejecutando no es lo que a mí me guste y no es lo que me toca, entonces por eso hasta se hace muchas veces de mala gana y entonces no está siendo como un proyecto sensato a largo plazo, sino que es lo que va tocando en el cuatrenio, se va tocando en el cuatrenio. No estoy hablando de dictaduras, sino que estoy hablando como de planes más No, de unificados y pensamiento de largo plazo. Si por de algo nos consensos caracterizamos a largo plazo. nosotros, claro, es que tenemos un problema de cortoplacismo terrible. Y ese tema de las vigencias futuras y de los cambios tan radicales que a veces se dan en los planes nacionales de desarrollo, pues son una muestra de que no tenemos la capacidad de hacer cosas pensando en 20, 30, 40 años. A Que lo los sumo planes pensamos en nacionales de 4. desarrollo son, los planes nacionales de desarrollo son de 4 años. Hace Son un de cuatro tiempo años. veía que en Japón una empresa, no sé cuál, había sacado un crédito a 150 años. Era un Y no es la crédito para única. que lo pagaran los bisnietos. Y no es la única, claro. Y lo Y no ponían es la como un única. ejemplo de lo que es, bueno, claro, puede que en Japón se les vaya la mano con otras cosas, por supuesto, pero el asunto es que nosotros tenemos un problema grave con el cortoplacismo y yo creo que sí nos hace falta el desarrollo de una tendencia, de unos esfuerzos que busquen generar cosas en un plazo realmente largo. Y pues bueno, es Y un gran aquí, alivio saber que sí. Agrosavia está haciendo eso. Aquí lo que, para lo que sí somos buenos para el largo plazo es para sacar créditos y para sacar deudas externas a Bueno, largo plazo. Y así fue como entregamos el canal de Panamá a 100 años. bueno, en que ahí también influyó
el problema de la guerra de los 1000 días y el golpe de Estado de San Clemente y bueno, pero Es decir, tenemos un no, pero montón de no, problemas. no, no, es porque como ya estábamos embarrados y con el agua lejos y ahí fue cuando nos llegó el problema. Oye, Pero hablando no de es, eso y sacándonos bastante del tema, ¿qué opinas de el circuito de Fórmula 1 en Barranquilla? yo creo que eso es un tema de un gobernante el que sea. Un gobernante tiene que pensar siendo y este es, yo como abogado, pienso como abogado mientras trabajo como abogado, pero ahorita después voy a pensar como papá y los domingos por las tardes mientras me doy una vuelta pienso como fotógrafo, pero un gobernante, sobre todo un presidente, tiene que pensar todo, absolutamente todo el tiempo, hasta cuando está en el baño como gobernante, porque es un cargo supremamente observado y muchísimos gobernantes cometen el gravísimo error de entrar en la relajación y, y soltar ideas, soltar imaginarios, soltar chistes que se los cobran súper duro, que se los van a cobrar y se los cobran porque precisamente él tiene una oposición, porque él tiene gente que está detrás de él todo el tiempo. Y esto del circuito de Fórmula 1 es como lo que le ha pasado a muchísimos dirigentes, como lo que le pasó a Juan Manuel Santos cuando dijo lo del tal paro no existe. Hay que pensar, mejor dicho, ¿cómo es? Hilar con dedal todo el tiempo, algo así es el dicho. Todo el tiempo es un tema, hay que ser paranoico para todo, paranoico para hablar. Y si yo fuera presidente, yo tendría mi discurso totalmente escrito, leo lo que tengo que leer, no me excedo un punto más, una coma más de lo que tengo que leer y ya. Y eso inclusive también le ayudaría mucho al país, precisamente para eso, para que la gente no se desvíe en lo realmente importante, de lo realmente importante, sino que esas situaciones como que ensucien o empolven la buena gestión que se esté realizando o los buenos proyectos que se estén adelantando, digamos en materia de infraestructura, por ejemplo, puede estar haciendo unos muy buenos proyectos, pero esas 15 palabras en lo que ya he dicho esa frase, se le tiran todo el discurso anterior y el tema de manejar con total cuidado las palabras que se dicen. Muchísimo más si uno tiene un cargo de esos. Yo por eso no me he tirado de presidente, Marcos. Es una medida prudente. Bueno, continuando, ¿cuál dirías que es el papel del derecho frente a la generación de conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico hablar de conocimiento científico es muy grande. Y el papel del derecho, digamos, ya más traído a la realidad actual, a lo que está pasando, se refiere a contratos inteligentes. Y muchos dicen que no, ni son contratos, ni son inteligentes. Bueno, tú que Sino, estudiaste en el externado un tiempo, debes estar muy imbuido en esas discusiones que allá son tan comunes, hasta donde tengo presente. yo creo que el papel actual del derecho en el mundo científico es ir a la par con la situación, ir a la par con la situación científica que se vive en el mundo. Es decir, el tema tecnológico avanza súper rápido y, y ya la situación del contrato, la redacción, la lectura, ya eso está trazando muchísimo esa evolución científica que se está viviendo. Y la gente está optando en muchas situaciones, no por hacerlo palabreado, sino por guiarse por temas de software. Y esos diseños de software en temas de acuerdos, en temas contractuales, eh, puede ser un gran vacío que nosotros, o puede ser un gran vacío o una gran oportunidad que nosotros estamos dejando pasar de entender está funcionando eso, cómo está funcionando el tema, no solamente del acuerdo,
del vínculo contractual que se formaliza a través de plataformas electrónicas y ya no a través del papel. Y no me refiero a plataformas electrónicas con un documento en PDF que te llega al correo electrónico y que tú aceptas, sino que me refiero a unas condiciones eh, sí, del mundo cibernético que ocurren de manera casi absolutamente simultánea a la manera como tú te estás comportando en ese momento. Es decir, la, conse- el derecho consuetudinario está volviendo a renacer y se está mostrando. Si yo me comporto de esta manera, ya se está formalizando un vínculo contractual dependiendo de cómo yo me estoy comportando en una relación que se está formalizando. Y todo eso es algo que yo confieso, estoy muy, muy, digamos, ignorante en el tema. Estoy lleno de vacíos en el tema y es algo que se está viendo todo el tiempo. Es algo que se está viendo todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que las relaciones contractuales quiten el menor tiempo y la menor cantidad de trabas posibles y la menor cantidad de subjetividad posible? En el sentido en el que yo leí esa cláusula de una manera, pero usted leyó esa cláusula de otra manera, y de que yo leí esa cláusula de una manera, pero que como yo actué de otra manera y como usted lo aceptó, entonces esa cláusula quedaría nula o quedaría viciada. Toda esa cantidad de malentendidos, Es ya a partir, como si se pudiera generar un otro sí tácito a partir del comportamiento y de la aceptación de ese comportamiento por parte de la contraparte. y de manera automática, eh, el tema de clausulados, inclusive el tema de sanciones, porque ya las sanciones ocurrirían de manera automática. Bueno, ahorita existen las cláusulas penales, pero, y la forma probatoria además está cambiando de una manera abismal. Antes, probar el incumplimiento de un contrato era un tema un poco más complicado. Tú tenías que recurrir a testimonios, de pronto tenías que recurrir a los a los temas de físicos, fotografías. Hoy en día el tema probatorio es muchísimo más fácil y quedó registrado en la plataforma logística, porque es que además ahorita hay plataformas para todo. Ya ahorita el que utiliza un Excel para algo está como un poquito nulo, un poquito atrasado. Y ahorita hay programas para todo. Hay Entonces, espacio, hay espacio para la responsabilidad subjetiva en esos entornos porque la descripción que me das pareciera que se orienta de manera inexorable hacia una responsabilidad objetiva en general, hacia un régimen general de responsabilidad objetiva. ¿Cómo queda la culpa, digamos, como presupuesto general de responsabilidad en un entorno de esos? yo siento que eso es lo que se quiere evitar cada vez más. Lo que yo creo es que cada vez más lo que buscan es como darle una certeza, llegar, llegar al juez en los eventos en los que se tenga que llegar al juez, que cada vez tienen que ser mínimos, porque, porque la sanción va a ser dada, digamos, de facto. En una situación de incumplimiento, la situación va a ser dada tan de facto va a ser como tan explícita que llegar a un juez va a ser como un pataleo sin sentido, porque uno va a llegar al juez, digamos, con el tema probatorio y con el tema, digamos, súper decantado. Y además la forma de retener una sanción va a ser como, una indemnización va a ser como de una manera tan automática como que yo te retenga los pagos y la otra persona no tenga absolutamente nada que hacer con la retención de los pagos adeudados. Claro, es cuestión de programación y sale. Un tema de programación y lo que yo creo es que el futuro se está apuntando a llegar al juez con la total certeza posible y llegar con la menor subjetividad posible a través de acrecentar el tema probatorio a través de software. No me refiero solamente a cámaras,
que digamos es un tema súper fuerte, el tema de cámaras. Hace 15 años poner una cámara era caro y si la ponías era blanco y negro. Y si la ponías a color, se veían los muñecos así. Y no sabías si eras tú o otra persona. Hoy es súper barato, súper nítido, una resolución impresionante y en tiempo real. Y grabación, y puedes grabar 15 20 días sin que se borre eso. Entonces, la tecnología ha aumentado muchísimo en temas de software, la trazabilidad, digamos, de un envío de una mercancía de cualquier lugar del mundo a otro punto queda trazado, peso, estado del material, calidad del material, dónde va el material en este momento por trazabilidad de GPS. El tema probatorio ha avanzado de una manera abismal, abismal. Tanto así que está dejando atrás esa necesidad de certeza o ese sesgo de duda que antes quedaba, que le permitía a un abogado aprovecharse de esa duda razonable para generar, digamos, una sentencia un poco más favorable. Ahora ya eso está quedando en el pasado y se está cada vez tratando de abolir más, no solamente desde el punto de vista probatorio, sino el punto de vista de interpretación. Ya la interpretación en tema de software se está tratando como de ampliar y de generar una estructura de software que no dé absolutamente ningún lugar a interpretaciones. Claro que, pues, yo creo que estamos muy lejos del 100% de ese logro, pero, y ojalá estemos muy lejos porque entonces me quedo sin trabajo, pero cada vez estamos más lejos de la duda y cada vez estamos más lejos al vicio de interpretación, a esa necesidad de un tercer intérprete como puede ser el juez o el árbitro, sino que cada vez estamos mirando y apuntando más a contratos que sean súper cuadrados. Y esa es la misión del abogado al final del caso, al final del día cuando está haciendo un contrato. Y todavía me pasa y me va a seguir pasando y a todos nos pasa. ¿Por qué no pusiste esa cláusula? ¿O por qué no pusiste ese paragrafito de que la propiedad intelectual tenía un plazo? Sí, ¿y por qué no pusiste ese paragrafito de que no solamente de forma nacional, sino también internacional? Eh, siempre nosotros vamos a tener esa necesidad de ese pequeño parágrafo que de pronto nos hizo falta porque no lo vimos o porque no lo consideramos nosotros importante o porque la contraparte se negaba a firmar esa cláusula o porque el cliente interno dice, no me meta en eso, porque es que me enreda mucho, porque me toca presentar un informe de más, porque entonces para eso me toca contratar a alguien más para que haga esa tarea, pero que al final del día la idea de un contrato es que sirva como blindaje. Un contrato no es un tema formalista, un contrato y cuando yo le digo a los clientes internos, no mire este contrato como esa cosa formal que le toca hacer, porque si no los de la dirección ejecutiva no se lo dejan pasar. Mírelo como un tema que lo está blindando a usted para cuando le toque enfrentarse a un juez, usted diga, no, pero es que mire, nosotros acordamos tal cosa. Para cuando usted se enfrente a una sanción o para cuando usted se enfrente a un incumplimiento, usted tenga la potestad de decir, no, pero es que nosotros tenemos un contrato que nos ampara y que nosotros podemos llegar a ejecutar ante un juez o ante un árbitro y eso nos ayuda. Entonces, digamos, ese es el tema de cómo el- el- la profesión del abogado tiene que estar cada vez también poniéndose un poco a la par del mundo en el que estamos viviendo y del comportamiento científico que estamos viviendo. Para cerrar,
considerando la función de Agrosavia, si tú pudieras implementar una o dos cosas en el sistema jurídico que potenciara las funciones de la entidad, particularmente las de generación de conocimiento, ¿cuáles serían? ¿Qué cosas implementarías en el sistema jurídico? Pues a nosotros nos va muy bien con el sistema jurídico, pero tal vez el tema de capacitación y eso no le complete en nada a la rama, Bueno, o pero sí, podríamos sacarlo del entorno estrictamente jurídico si hubiera una o dos cosas que tú implementarías para potenciar esa generación de conocimiento al margen de que sean o no de naturaleza legal. ¿Cuáles serían? eso, el tema de capacitación en el manejo de acuerdos y de vínculos, o si no de capacitación de algún sistema o algún método o algún milagro que favorezca la confianza en la generación de vínculos, no tanto del productor hacia Agrosavia, que cuando nosotros lleguemos digan, hey, ustedes son Agrosavia, ustedes son del Estado, firmemos porque ustedes nos dan mucha confianza, no, ustedes no me dan ninguna desconfianza, sino también de nosotros hacia el productor, que es más difícil inclusive. Hey, usted, productor, que no tiene, digamos, un registro mercantil, que no tiene una matrícula, que no tiene, digamos, una experiencia en el RUP, ¿cómo hacer para que nosotros podamos generar esa confianza o por lo menos ese respaldo, así como existen respaldos financieros, para que nosotros podamos contratar y no nos tengamos que tener, no tengamos que tener siempre como ese miedo reflejado y ese miedo cuando usted saca un contrato de 7, 8 páginas, es lo que está mostrando es, oiga, yo tengo miedo que usted de pronto me incumpla y de que de pronto usted me quede mal. Y cada una de esas cláusulas es, tengo miedo porque usted gaste mal los insumos. Entonces, usted gastará bien sus insumos. Tengo miedo de que usted no le vaya a pagar a sus empleados. Entonces, usted se obliga a pagarle a sus empleados. Tengo miedo de que usted le vaya a dar el contrato a otra persona y me deje tirado. Entonces, se prohíbe la cesión del... Cada una de esas cosas, ¿cómo hacer para generar mayor confianza? O si no mayor confianza, por lo menos, y ahí sería de pronto la otra solución, mayor seguridad en que si incumple o que si no se genera el vínculo o que el vínculo cae por alguna razón, nosotros no perdamos tanto. Entonces, ¿qué generaría? Como una especie de seguro, así, seguro de cumplimiento, o sea, que en realidad lo que garantiza es el incumplimiento. Entonces, un seguro de cumplimiento cuya prima sea muy baja, pero que nos favorezca de una manera significativa, atendiendo al, al beneficio que Grosavia le trae al país y que esté amparado no en una prima económica, sino que esté amparado en un bien social que se genera al país y que es muy difícil de tasar al final del día. Sería maravilloso poder tener, digamos, esa tranquilidad de que llegamos a contratar con el que sea y de que en caso de incumplimiento el contrato va a estar totalmente asegurado y que no vamos a tener, digamos, ese miedo de pérdida. De alguna forma somos un mercado que sufre por distintas razones, sin duda alguna, de mucha desconfianza y tenemos una carencia enorme de aseguramiento, ¿no? Serían Sí, esos los dos problemas que yo identificaría en las soluciones que planteas. sí, así es, así es. Y, y bueno, para el tema del mercado y para cerrar, como última reflexión acerca de Agrosavia y como todo toca y permea en los mercados, es nosotros no pertenecemos de forma directa al mercado. Es decir, cuando tú vayas a, a una tienda veterinaria o una tienda de insumos agropecuarios, tú no vas a ver, usted vende productos Agrosavia.
y nunca el vendedor te va a decir, esto es marca Agrosavia. Nosotros no prestamos ese servicio, pero nosotros sí entramos directamente en el mercado o de forma indirecta en el mercado, fortaleciendo los productos que se prestan y fortaleciendo los productos que están en el mercado a través de insumos biológicos o insumos agropecuarios que a la hora de la verdad pueden hacer que un productor venda a menor costo, porque si antes los fertilizantes le costaban 100, ahora le van a costar 50 porque son hechos, digamos, con materias primas que él tiene en la finca a través de una máquina que Agrosavia se inventó y que lo ayuda a producir sus propios fertilizantes. Entonces, si de alguna manera, sí pertenecemos al mercado, pero no influimos directamente como productor dentro del mercado. No, Entonces, no son es como una participantes, reflexión no, directos. no serían participantes directos, sino una entidad que se dedica a generar externalidades positivas. Sí, sí, me gusta esa definición, la voy a anotar. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Hasta luego. Muchísimas gracias y en la medida de lo posible continuaremos en Ujú. algún otro momento con esta conversación. Claro que sí, muchas gracias por la invitación.